Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos un día más a mi programa A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy es jueves, día 3 de mayo del año 2018. Y hoy quiero hablaros acerca de un concepto que habéis escuchado muchísimas veces. Quiero compartir unas lecturas en relación a este concepto. La Realpolitik. ¿Qué es esto de la Realpolitik o de la política real? A la que suelen referirse todos los profesionales de la política para excusar la falta de moralidad, la falta de ética en sus decisiones públicas, en sus decisiones sobre nuestras vidas contra nuestras vidas. Porque todos estos hijos e hijas de puteros de la política son además auténticos hijos de Maquiavelo, o dicho de otra manera, hijos del puñetero demonio Satanás, la madre que los parió. En fin, no quiero entrar en esas otras historias de que si son todos unos satanistas y tal, no. Son hijos de Maquiavelo, De Maquiavelo es la frase de la razón de Estado. La razón de Estado, que es una razón ausente de principios éticos, morales, en su toma de decisiones. En ese sentido son hijos, en fin, simplificándolo todo, pero por sus consecuencias y por los resultados. A ver, ¿cómo lo diría con ejemplos concretos? Cuando hablan con la neolengua, refiriéndose a víctimas colaterales de niños, mujeres, ancianos, cuando bombardean ciudades, ¿no? Cuando entran en guerra y asesinan a millones de inocentes. Las guerras provocadas por el mercado armamentístico que necesita ser consumido. Imaginaros un agricultor que produce tomates y que no se los compra, se los come. Pues las bombas, las minas antipersona, las armas tienen que ser consumidas, porque para eso se fabrican, para consumirse y venderse. ¿Y dónde se consumen las armas? En las guerras. Así que, ¿qué pasa con los productores de armas? Que necesitan guerras. Y el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos depende muy mucho de las guerras mundiales que van provocando. Por poner un ejemplo, ¿no? Esto es Realpolitik, esto es lo que ellos llaman la realidad, la razón de Estado. Como un ejemplo, hay millones de ejemplos. Pero bueno, quiero seguir con la lectura de un capítulo, el capítulo número 5, del libro Ética y Política de José Luis Aranguren. Entonces el capítulo número 5 habla de el realismo político. Este primer modo de concebir la relación entre la moral y la política está próximo a las posiciones que hemos analizado en el capítulo anterior, en el sentido de que, como ellas, tiende a reducir y aún suprimir la tensión ético-política. En efecto, la negación de la relación envuelve la de la problematicidad de esa relación. El realista político está próximo a pensar que, al no tener nada que hacer la moral en la política, ese problematismo desaparece. Está próximo, pero generalmente no llega a tanta radicalidad. Con frecuencia concederá eso que impropiamente se ha llamado doble moral. Es decir, una vigencia de la moral para la vida y las relaciones privadas y un regimiento de la política y las relaciones públicas por sus leyes propias, las de la Realpolitik,
o política realista, que constituyen precisamente el objetivo de la ciencia política. Y Max Weber se propuso formular una ética que, sin dejar de serlo, se orientase según el realismo político. Y aquí entramos a partir de aquí vamos a entrar en una dialéctica, en unos conceptos dialécticos que encubren, que intentan de alguna manera justificar la absoluta falta de moral, de ética en las decisiones de nuestros habituales representantes públicos, nuestros políticos profesionales a sueldo y asalariados. Muchos de ellos incluso sin estos conocimientos sobre estas materias, pero que las toman decisiones muy alegres sobre nuestras vidas, contra nuestras vidas, y se justifican, asesinándonos a todas y a todos. Veréis, ETA, que ha vuelto a estar en el candelero político, asesinaba con las 9 milímetros Parabellum. Bien, desde la Casa Real para abajo, todos los responsables políticos, sobre todo de esta última década, todos en bloque, nos asesinan con sus recortadas. ETA usaba las 9 milímetros Parabellum y los políticos usan las recortadas para asesinarnos a todas y a todos. Las recortadas. Caben 3 variedades de realismo político. Primero, el realismo de quienes como Nietzsche y con plena consecuencia hacen una metafísica, o al menos una antropología, de la voluntad de poder. Voluntad de poder, que mueve a todos los profesionales de la política. La que, como tal, cubriría todo el ámbito de las relaciones humanas, lo mismo públicas que privadas. Es decir, ya no es cuestión de que haya una moral, unos principios éticos en las conductas privadas y otros principios no éticos y amorales en las conductas públicas. No. Para los primeros, y además los más destacados, sobre todo en las decisiones que se tomaron durante el siglo XX y que se toman en este siglo XXI, de retroceso al siglo XIX, de retroceso social y de luchas de clases volviéndonos al siglo XIX, para estos, el realismo de quienes como Nietzsche y con plena consecuencia hacen una metafísica o al menos una antropología de la voluntad de poder. Eso es lo que cuenta. Y no hay moral que valga, ni pública ni privada. No hay ética que sirva. Segundo, el realismo antiético limitado al orden político, pero referido a toda política. El antirrealismo, el realismo antiético, limitado al orden político, pero referido a toda política. Y el tercero, el concerniente exclusivamente a la política exterior o a la política internacional. Es decir, aquellos que abogan por una antiética única y exclusivamente en cuestiones y en decisiones que tienen que ver con la política internacional. Por ejemplo, que vuestros reyes, el antiguo emérito y el actual preparado, tengan como amigos íntimos a reconocidos financiadores y terroristas internacionales y que cierren negocios de venta de armas con estos terroristas internacionales que además están usando las armas que les venden, por las cuales ellos se llevarán sus buenas comisiones. Vuestro rey Felipe VI el Breve recientemente ha cerrado un importante
negocio en Arabia Saudí, para luego esas armas utilizarlas con otros pueblos a los que están invadiendo y masacrando, ¿vale? Estas decisiones antiéticas que nos escandalizan a todos, o ese cierre del Mediterráneo como un cementerio para todos los migrantes que huyen de las guerras, todos los seres humanos que huyen de las guerras, de las cuales nuestro gobierno se beneficia económicamente por la venta de armas, y nuestro rey Felipe VI se lleva sus buenas comisiones negociando con sus amigos íntimos terroristas internacionales. Bueno, pues otro ejemplo, aquí tenéis otro ejemplo de estas decisiones amorales, antiéticas, justificadas en el concepto de la realpolitik, y como veremos muy prontito, la razón de esta. Quisiera hacer notar, antes de seguir adelante, que Mirabeau, o El Político, esa obra tan discutida y, como antes vimos, discutible, no cae en rigor dentro de este modo de concebir la esencia de lo político. Lo que en ella hace Ortega es simplemente la descripción de cómo es, de cómo suele ser, de hecho, el político, descripción con la que se puede estar conforme o no. No entra en el problema de cómo tiene que ser, y su intención profunda es hacer ver que esa carencia, muy notoria en él, de ciertas virtudes está compensada por la posesión de otras, y en especial de la magnanimidad o disposición para emprender grandes cosas, para acometer ambiciosos empeños. Este escrito hiperbólico, como casi todos los orteguianos, es polémico. Ortega, aristócrata del espíritu, usa de la figura del político para con ella escandalizar al pequeño burgués y desdeñar su mediocridad confortablemente virtuosa. Evidentemente, de las tres posiciones apuntadas, la única verdaderamente consecuente es la primera. Toda distinción entre el orden privado y el orden político, y a fortiori el orden político nacional y el internacional, para mantener la vigencia de la moral en el primero, mantener una vigencia de la moral en el orden privado, y suspender la moralidad, la ética, en el segundo, es decir, en las decisiones de política internacional. Pero bueno, esto ya ha trascendido incluso en nuestro tiempo a las decisiones de política en lo nacional. La falta absoluta de principios éticos. España está como una cloaca reventada a cielo abierto, abundante y sobreabundante, en ejemplos que no voy a repetir uno por uno. Podría tirarme hasta mañana, repitiendo todos estos. Vigencia de la moral en el primero y suspenderla en el segundo. Introduce una escisión antropológica difícilmente justificable. Lo que ocurre es que, ciertamente, en el ámbito político, rótulo muy ampliado del orden anímico, por emplear la metáfora platónica, se ven las cosas más abultadamente, y por tanto también el realismo, el egoísmo a escala nacional y la lucha por el poder y los intereses como el sentido de la acción. Egoísmo a escala nacional, egoísmo mezquino de toda una sociedad que deviene de unos principios y de unos valores burgueses, capitalistas, de una lógica, de una cosmovisión de la vida social,
de la vida de una sociedad consigo misma, hacia sí misma y hacia el resto de sociedades o pueblos que les rodean. Así pues, esta Europa, que se llama civilizada, pongámosle comillas, a la civilización de Europa, ha convertido el mar Mediterráneo en un cementerio. Tiene a miles, a cientos de miles de seres humanos sufriendo condiciones extremas, habiéndolas sufrido y sufriéndolas, siendo excluyente a todos estos seres humanos, violando los tratados internacionales de derechos humanos, pagando a otros estados para que repriman con crueldad y sostengan y contengan, más bien contengan, la palabra es contener, esa avalancha de seres humanos que huyen de las guerras provocadas, financiadas y sostenidas por los mismos estados europeos. Esta podredumbre moral y ética de este siglo XXI en todas las naciones, estados y dirigentes políticos, este genocidio a escala planetaria y social que estamos experimentando. Bueno, vuelvo a leer. Lo que ocurre es que ciertamente en el ámbito político, rótulo muy ampliado del orden anímico, por emplear la metáfora platónica, se ven las cosas más abultadamente y por tanto también el realismo creado con acciones y con decisiones. Son unas, pueden ser otras. El realismo, el egoísmo a escala nacional y la lucha por el poder y los intereses como el sentido de la acción. Los intereses en los recursos naturales de esos países, que son enormemente ricos, militarmente más vulnerables, más empobrecidos, y por lo tanto pueden ser saqueados y colonizados de una forma más sutil o idéntica, pero en un momento, en una situación geopolítica y social donde el egoísmo supera con creces, a años luz, de las virtudes que se pueden achacar, que tienen los seres humanos, dormidas, drogadas, en fin, en un largo etcétera, aplastadas, neutralizadas. Y por otra parte, los realistas políticos, desde Maquiavelo a Pareto y Mosca, han sido mucho más pensadores sobre la realidad pragmática de la política, o como hoy, cultivadores de la ciencia política que auténticos filósofos. Más cultivadores de la ciencia política que auténticos filósofos, en el sentido de la filosofía al servicio de la vida de todas y todos. Decir que, bueno, Nicolás Maquiavelo vivió entre 1469 y 1527, es el primer padre de la razón de Estado, que atribuyó la virtud de la razón de Estado, bueno, la virtud, y Wilfredo Pareto, 1848-1923, y Gaetano Mosca, 1858-1941. Estos dos individuos, sobre todo, su pensamiento fue utilizado e instrumentalizado por Adolf Hitler y por Benito Mussolini. Y son padres del pensamiento que los políticos, los profesionales de la política y los dedicados a la ciencia política ponen en práctica en sus decisiones sobre nuestras vidas, por lo tanto contra nuestras vidas, porque no deciden a favor
de la vida de todas y todos nosotros. No, no, no. Deciden en favor de unos intereses muy concretos, intereses que solo buscan el poder, el poder. Este carácter eminentemente pragmático del realismo político explica su oscilación entre una abierta repulsa de la moral y la pretensión de presentar la política en un tertium quid imposible, es decir, en un tercer elemento imposible, un tercer elemento no identificado, es decir, ese tercer elemento de la política no es moral, las decisiones políticas no son morales, son simplemente decisiones políticas que excluyen la moral, porque la moral es imposible en las decisiones políticas, según esta concepción a la que llaman pragmática de la realidad política, y eso es lo que sostenemos cada vez que votamos cada 4 años. Estos son los elementos que deciden a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, todo el esfuerzo, toda la creación de riqueza que va destinada a la creación de armas. O como tenéis a esta gran ramera en las Cortes del Rey, vuestra ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que para los parados, para los pensionistas, para los dependientes, para la educación, para eso no hay dinero, pero sí para aumentar y complacer a Donald Trump en su pretensión de que gastemos más dinero en armas. Para eso sí que hay dinero, para complacer a Donald Trump, en su pretensión de que en toda Europa nos gastemos todos los esfuerzos y todos los dineros en armas, porque están los terroristas que les financian y les entrenan ellos mismos. En fin, es este infierno diabólico, en ese sentido son satanistas y diabólicos todos ellos, en esa mentalidad ruin, vil, mezquina, genocida, asesina, con la que deciden cómo se gastan los recursos de todas y todos nosotros, ¿vale? Es decir, esto es para que entendáis. Esta lectura está interesante porque, en fin, habla en concreto sobre esto de la Realpolitik, que vais a escuchar muchas veces a esta lengua de alquiler Paco Marguenda o Inda, mencionándolos, porque están invitados siempre, es decir, están invitados en todas las tertulias a las que van, les veréis invocar, ya está así mirando, o haciendo así, o mirando así arriba, como diciendo baja Manuel, y haciendo esos gestos que hace el Marguenda cuando la evidencia se le está posicionando, pero él, claro, en fin, estas cosas, ¿no? Vale, sigo porque es mucho más interesante la lectura. Este carácter eminentemente pragmático del realismo político explica su oscilación entre una abierta repulsa de la moral y la pretensión de presentar la política en un tertium quid imposible, en un tercer elemento imposible. No como opuesta a la moral, sino como independiente de ella y regida por leyes estrictamente técnicas, es decir, éticamente neutrales. No hay nada éticamente neutral, no hay nada. O se es caliente o se es frío. La tibieza es nada. Y en esta raíz entran, ¿no? En este lugar de razonamiento. Decisiones éticamente neutrales. No hay decisiones éticamente neutrales. No hay neutralidad para la ética o la moral. O se toman decisiones éticas y morales, o no se toman decisiones éticas y morales.
Pero evidentemente la virtud maquiavélica, la razón de Estado. Veréis, bueno, estoy pensando, no puedo dejar de pensar en este fraude charlatán que se llama Pablo Iglesias, que invocó que él sería, en función de ser presidente del gobierno, un hombre con la razón de Estado. La ética del Estado, de la virtud de la razón de Estado. Todos estos son hijos de Maquiavelo. Todos estos son unos hijos de perra, pero son hijos de Maquiavelo. ¿Vale? Porque esa virtud de Estado es la que nos lleva a esas decisiones tan virtuosas como vender armas a terroristas, vender armas y fabricar armas y comprar armas, e invertir el esfuerzo de nuestras vidas en la mejor manera de destruir nuestras vidas o las vidas ajenas. ¿Vale? Así, para que nos quede claro a todas, ¿no?, lo que es la virtud del Estado, la razón del Estado. Los hombres y mujeres que se invocan y se llaman a sí mismos como estadistas, hombres y mujeres de Estado, que toman todas estas decisiones. Nos quede muy clarito lo que son realmente. O la actual autonomía de lo político no pueden acogerse a la esfera por lo demás existente individuo, de los actos indiferentes moralmente. A ver, pero evidentemente la virtud maquiavélica, la razón de Estado, o la actual Eigenschaftsnatur, una palabra alemana que significa autonomía, o la actual autonomía de lo político, no puede acogerse a la esfera, por lo demás existente individuo, de los actos indiferentes moralmente. Actos indiferentes moralmente. Se trata de actos estructuralmente morales que no pueden escapar a la disyuntiva de ser buenos o malos. Los actos no pueden escapar a la disyuntiva de que mis actos son o buenos o malos. O que mis actos defienden unos intereses u otros intereses. Mis decisiones y mis acciones están vinculadas directamente con un objetivo de unos intereses, sostener y mantener los derechos humanos, o pisotear y violar los derechos humanos. Probablemente la opinión más matizada dentro de esta tendencia a la separación de la política y la moral absoluta es la de Max Weber. La moral absoluta sería, a su juicio, la cosmovisión de tipo kantiano. Frente a ella, el gran sociólogo alemán admite, para el político, una ética de la responsabilidad atenta a los resultados, a las consecuencias y a las posibilidades siempre limitadas de la acción política concreta. Incide así, como se ve, en una moral utilitarista, pues la esencia del utilitarismo no consiste, como suele pensarse, en hedonismo colectivo o en materialismo. Hedonista es toda posición moral, por idealista, que se proclame, que prescinda de la valoración moral intrínseca de los actos, para no estimarlos sino por lo que en rigor está fuera de ellos, su utilidad, sus resultados. Es útil para las arcas del Estado español, para la hacienda del Estado español, para las empresas españolas, vender armas. Sí, es útil. Vamos a fabricar y vender armas para todos los países.
De hecho, España puede presumir de ser el segundo país exportador de armas cortas a nivel mundial. Y de eso pueden presumir los españoles. Y de vender las armas con las que los niños de la guerra matan, asesinan y son llevados a esa situación. En las armas que se emplean en África por los conocidos niñas de la guerra son fabricadas por nuestros fabricantes españoles. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es útil para las arcas del Estado. En el plano de la política exterior, Hans J. Morgenthau es el principal teórico del realismo, frente al moralismo. Para él la política internacional es pura y simplemente lucha por el poder. Por poder debe entenderse el control o dominio del hombre sobre los otros hombres, e internacionalmente el control o dominio sobre los otros pueblos. Sin embargo, no debe confundirse con la fuerza en el sentido de violencia física. No debemos confundirla. La amenaza de esta, bajo las formas de prisión, guerra, etc., constituye ciertamente un elemento inseparable del poder político. La amenaza, tanto a otras naciones como hacia los propios individuos. Es decir, la amenaza, macho, de Paco, te van a llevar a la cárcel por todo lo que estás diciendo, grabándote y enviando públicamente, debería de ser suficientemente coacción para que tus principios éticos y morales te lo guardes en lo privado y no expongas los crímenes de tus políticos contra toda su población, contra todos los seres humanos, tanto dentro de este país como fuera de este país. Por ejemplo, no les muestres como psicópatas desequilibrados, esquizofrénicos, asesinos, que salen cantando: somos los novios de la muerte, somos las novias de la muerte. Qué bien, sí. La amenaza de esta, bajo las formas de prisión, guerra, etc., constituye ciertamente un elemento inseparable del poder político. Pero cuando la violencia, de hecho, pasa al primer término, es que ha acontecido una ambición del auténtico poder político en favor del poder militar o pseudo-militar. Ulteriormente, Morgenthau ha desarrollado el concepto de poder identificándolo con el interés nacional. El interés nacional. Y aquí se pasa al interés de la seguridad nacional, cuyo mínimo ha de cifrarse en la seguridad del país y de la integridad de sus recursos económicos y posesiones geográficas. El criterio de poder o interés es el único válido en la política exterior, que debe renunciar a los sueños idealistas de moralización del mundo. ¿Os dais cuenta por qué vivimos en un mundo desquiciado, donde la paz es imposible? Veréis, yo he observado, porque he colaborado durante años como voluntario en proyectos de apoyo escolar, y ahora sigo haciéndolo en otro concepto, en una asociación, en un centro social, no una asociación, en un centro social autogestionado. No sé ahora mismo cuál es el día ese de la paz, ¿no? El día de la paz. Hay un día que es el día de la paz. Y todos los colegios e institutos, sobre todo en primaria, secundaria, visten las paredes con las frases de Gandhi, de Martin Luther King. Van los políticos a hacerse fotos a esos colegios, algunos de esos colegios. ¿Veis? El día maravilloso de la paz mundial. ¡Qué gran farsa! ¡Qué gran farsa! Niños,
niñas, invocad la paz, que la paz sea con vosotros, dicen estos esquizofrénicos católicos todos los domingos en la misa. Que la paz sea contigo, hermano, que la paz sea contigo, hermana, que la paz sea contigo, hermano. Serán la paz. Viven y preparan las guerras, hacen las guerras, matan. De niño te enseñan, te leen a Gandhi, te dicen que busquen las de Martin Luther King. Joder, no se atreven a enseñar a Malcolm X. Ojalá enseñaran a Malcolm X, a Marx, a Bakunin. Porque invocan tanto la paz, tienen palabras tan melosas de paz. Y luego sus prácticas, sus acciones cotidianas son las guerras, sus negocios cotidianos son la guerra. Este es el mundo, esta es la sociedad que nuestros líderes políticos crean para todas nosotras y nosotros. El criterio de poder o interés es el único válido en la política exterior, que debe renunciar a los sueños idealistas de moralización del mundo. Ello no obsta a que Morgenthau o su madre, cuyo pensamiento filosófico y lógico es poco riguroso, intente a veces justificar moralmente la lucha por el poder o interés nacional y presente el apartamiento de este criterio como falta moral. En el fondo de su pensamiento parece estar la distinción antes citada de Max Weber. Así, por ejemplo, escribe que no podemos concluir de los motivos moralmente buenos de un político que su acción política haya de ser moralmente elogiable o políticamente eficaz. Robespierre fue, a juicio de Morgenthau, uno de los hombres más virtuosos que han existido. Sin embargo, el radicalismo utópico de su misma virtud lo llevó al desastre moral y político. ¿De qué desastre moral habla? Pues de que Robespierre puso en práctica la guillotina eléctrica en las plazas públicas para guillotinar a todos los que y todas las que habían abusado durante siglos de la sociedad, ¿no? Como aquella que dijo: que el pueblo tiene hambre, que coman pasteles. Y le cortaron la cabeza, muy bien hecho. Hoy hacen falta guillotinas eléctricas a destajo, trabajando a destajo en todas las plazas públicas de España. En todas las grandes plazas públicas, Puerta del Sol, Plaza de Cataluña, en todas las plazas públicas hace falta guillotinas eléctricas a destajo, trabajando, para pasar por esas guillotinas a todos los que dicen: que tenéis hambre, comed pasteles, que se jodan, a todos los que aplaudían, que se jodan, a todas y todos esos, guillotinas eléctricas a destajo. Así, a ver si de una vez extirpamos un cierto mal, un grado de mal contra nuestras vidas y de pisotear los derechos humanos. Por tanto, y en definitiva, lo más acertado es dejar a un lado las abstracciones morales cuando se actúa en política. Bien, vamos a dejar las abstracciones morales. Guillotinas eléctricas a destajo. Guillotinas eléctricas a destajo en todas las plazas públicas de España. El realista político, escribe, no ignora la existencia e importancia
de otros criterios de pensamiento diferentes del criterio político. Pero como realista político tiene que subordinarlos al criterio político. ¿Os dais cuenta? Así es como han procedido, pensándolo abiertamente o no, todos los grandes políticos. Por el contrario, un significativo ejemplo de moralismo y de sus pésimos resultados fue Woodrow Wilson, de quien son estas palabras citadas por Morgenthau. Todo esto también interpretado por este personaje. A veces me llaman idealista. Bien, es el modo como conozco que soy americano. América es la única nación idealista del mundo. Bueno, Woodrow Wilson fue quien creó la Liga o Sociedad de Naciones, ¿vale? Tras la Primera Guerra Mundial, que fracasó con la Segunda Guerra Mundial, y que lo único bueno, ha habido muchas cosas buenas, pero lo gran rescatable de la ONU, que ahora está tan denostada y criticada, pero lo que verdaderamente sostiene es la concepción jurídica de todos los derechos humanos, derechos de los seres humanos, de todos los seres humanos de este planeta. Y los pactos internacionales, entre ellos España, que firmó sobre esos derechos humanos, tan violados, tan denostados, tan pisoteados. Es preciso reconocer, frente al irritante idealismo moral que se mueve entre la utopía inane y el enmascarado fariseísmo, bien, estas ya son palabras interpretadas de este José Luis Aranguren, que merece una crítica muy detallada, porque este individuo, ahora vais a ver lo que piensa sobre la moral y la ética, su propio posicionamiento. Es preciso reconocer, frente al irritante idealismo moral que se mueve entre la utopía inane y el enmascarado fariseísmo, la parte de razón que asiste al realismo político. La única manera segura de conservar las manos bien limpias es, como ya vio Pelluy, y ha sido plásticamente representado en Antígona, de Anhui, y en Las manos sucias, de Sartre, no tener manos, ser inoperante positivamente, limitarse a decir no. Entonces, es fácil, incluso aun cuando haya que morir por ese no, los moralistas, es fácil aun cuando haya que morir por ese decir no a la ausencia de principios éticos en las decisiones que uno toma. Y a esto lo dice fácil, ¿no? Morir por no voy a violar mis principios éticos. Los moralistas a ultranza suelen ser, por lo general, quienes, previa renuncia a toda responsabilidad política directa, sin participar realmente en la gestión de la cosa pública, se limitan a criticarla desde fuera, ayunos de soluciones que sean a la vez constructivas y morales. Ayunos, en fin, sería largo de cuestionar estas, no tan largo, es muy fácil, es mucho más fácil, resulta mucho más fácil desde los poderes institucionalmente armados tomar las decisiones éticamente amorales. Es muchísimo más fácil, no tienen nada más que hacerlo y así lo hacen. Es más difícil, muchísimo más difícil, enfrentarse con riesgo a todos estos poderes, con riesgo de perder la vida, con riesgo de perder tu libertad, con riesgo de ser encarcelado, ¿vale? A lo que pasa que volvemos al punto de partida de los intereses económicos. Lo que mueve el mundo son los intereses económicos egoístas y mezquinos, ruines, viles,
En efecto, las pocas veces que apuntan una solución suele ser bien irrealista y completamente utópica, o bien, ¿veis? Esto de la utopía como irreal. Este tipo tiene la concepción del idealismo utópico como irreal. Y lo real es bombardear ciudades con las bombas que producimos, matar a diestro y siniestro por los intereses mezquinos, egoístas y espurios. Este es el José Luis. Este era socialdemócrata y tuvo que salir corriendo de la dictadura fascista española. Este era un socialdemócrata, ¿vale? Burgués, asentado en firme defensor del sistema capitalista, de los que pretenden moralizar, hablan de una economía, un capitalismo moral, de los que tienen esos, a pesar de que la realidad se impone, desde esas lógicas imponen una realidad cotidiana. Las irritantes palabras del presidente Wilson, que yo en ese sentido sí que las veo irritantes, decir que los Estados Unidos es la única nación idealista del mundo. En fin, esto de los americanos es de chiste, de los Estados Unidos es de chiste, los americanos del norte. Las irritantes palabras del presidente Wilson, que antes hemos citado, ¿qué nos fuerza a pensar?, se pregunta, puesto que ni de los Estados Unidos ni de ningún otro país se puede decir que sea la única nación idealista del mundo. En primer lugar, porque ninguna nación es puramente idealista, y después porque los buenos y los malos no están nunca en la tierra perfectamente separados, como piensan los puritanos. Es menester calificar tales palabras de ingenuamente estúpidas, de hipócritas o de ambas cosas a la vez, pues la ingenuidad y la estupidez pueden ser puestas al servicio de la propia conveniencia. ¿Verdad que sí? José Luis Aranguren. El interés se presentaba casi siempre durante el siglo pasado recubierto con el manto de la moralidad, y nadie parecía tener la voluntad real de poner fin a esta mascarada confusión. Hoy, por el contrario, en la valoración común, el vicio más grave es la hipocresía y la cualidad más estimada, la sinceridad. Por eso se comprende el auge del realismo político. Vaya, vaya. Se considera éticamente más valiosa la conducta de quien se expresa con franqueza, por cínica que sea, que la del moralista, en quien por lo general se tiende a ver un farsante. La crudeza a que nos han acostumbrado los desenmascaramientos de Marx, Nietzsche y Freud ha repercutido aquí, produciendo una universitum de los gazmoños valores de la era victoriana. La reacción es, pues, comprensible, pero como suele ocurrir en tales casos, exagerada. Por eso, después de haber reconocido la parte de razón que asiste al realismo político, es menester denunciar su sinrazón. No añado nada más. Por de pronto, ya hemos indicado que la separación de las esferas privada y política que les sirve de supuesto es insostenible. Un realismo verdaderamente consecuente tiene que eliminar la moral no sólo de la vida pública, sino también de la privada. Ahora bien, la moral es ineliminable y la conciencia un huésped enojoso que levanta su voz para aguar la fiesta. No puede haber decisiones amorales, políticas. No se puede separar en las decisiones y en las acciones
lo ético, la moral de lo amoral. Y la conciencia. Con la conciencia hay que tenerla bien activa, bien despierta y operando, porque si la tienes drogada, dormida y anestesiada, no funciona. Una conciencia drogada por los medios de intoxicación de masas, por la sociedad de consumo, drogada y anestesiada por esa sociedad de consumo, esos medios de masas, por los egoísmos individuales, por los propios egoísmos mezquinos, desaforados. Una conciencia muerta, una conciencia drogada, no actúa, no ve, no quiere ver, no actúa, es inoperante. Una conciencia activa, ese grillo de la conciencia activa, es el que nos lleva a algunas a levantar la voz, muy alto, contra las decisiones criminales y genocidas que se han puesto de moda sobre nuestras vidas, contra nuestras vidas. Frente al utopismo moralista, hay también un utopismo amoralista, en el que cae de bruces este realismo. Voy a leerlo el párrafo así seguido, porque si no... La reacción es, pues, comprensible, pero como suele ocurrir en tales casos, exagerada. Por eso, después de haber reconocido la parte de razón que asiste al realismo político, es menester denunciar su sinrazón. Por de pronto ya hemos indicado que la separación de las esferas privada y política que les sirve de supuesto es insostenible. Un realismo verdaderamente consecuente tiene que eliminar la moral no sólo de la vida pública, sino también de la vida privada. Ahora bien, la moral es ineliminable, y la conciencia un huésped enojoso que levanta su voz para aguar la fiesta. Frente al utopismo moralista hay también un utopismo amoralista, en el que cae de bruces este realismo. Sería cómodo, sin duda, para el político poderse instalar de una vez y para siempre, más allá del bien y del mal, en la paz de quien ha eliminado toda posibilidad de conflicto moral, todo sentido trágico, o al menos dramático de la existencia. Sería cómodo, pero es imposible. Para el que tiene conciencia es imposible. Pedid los que carecen ya de alma, los que por la repetición de sus decisiones y acciones criminales y su participación en esa realización de decisiones criminales genocidas. Estoy pensando en los miembros y fuerzas de cuerpos mal llamados de seguridad del Estado, que nos torturan en las calles con sus porras cuando reclamamos pan, trabajo, techo y dignidad, cuando han echado a cientos de miles de seres humanos y familias de sus hogares. Estoy pensando en eso, en cómo estos tienen que retorcer y pudrir sus conciencias para seguir actuando criminalmente contra la sociedad, a la que tienen que proteger de dichas decisiones amorales y antiéticas. Y justamente por ello, el realismo político puede volverse contra sí mismo. Sí, en efecto, la moral es ineliminable. Quien no cuente con ella comete una falta de sentido realista, pues la apelación moral representa o puede representar un papel político decisivo. Piense, por ejemplo, en la opinión pública. Pensad, por ejemplo,
en los millones de mujeres que se han echado a las calles frente a los palacios de justicia, frente a las plazas públicas, contra la sentencia de esos sumos sacerdotes del Estado jurídico, de la supuesta justicia, por una sentencia inadmisible que tolera la violación de una chica, de una mujer. Piénsese, por ejemplo, en la opinión pública, de la que nunca están ausentes factores morales. La opinión pública tiene muy presentes los factores morales que los profesionales de la política y de la judicatura carecen, y que como corporación han salido en defensa de sí mismos. Contrariar la moral vigente puede constituir un gravísimo error político. La moral es, en muchas ocasiones, una eficaz arma política. Por eso, el verdadero maquiavelismo es el que sabe poner esta moral vigente al servicio de la política. Y aquí volvemos otra vez a esa rueda de podredumbre, de náusea, de la náusea, a esa rueda de cieno y de cloacas a cielo abierto de un país como Hispanistán. Volvemos a esa rueda. Porque aquí sí se han sabido instalar algunos están instalados en esto. Por eso, el verdadero maquiavelismo es el que sabe poner esta moral vigente al servicio de la política. Un maquiavelismo confesado se anularía ecco ipso en cuanto tal. Es decir, el maquiavelismo, yo soy maquiavélico, si lo confieso, me autoelimino ipso facto, en el momento. Los políticos no os van a decir que toman decisiones amorales, maquiavélicas, en ese momento. Para ser eficaz tiene que ser hipócrita y rendir tributo a la virtud. Y ahí los estáis viendo ahora. Es decir, lo que estáis viendo es a muchos políticos maquiavélicos, por sus decisiones y por sus apoyos. A ver, ejemplo práctico. Pedro Sánchez y todos sus colegas de esta fauna del PSOE podrida, ahora en esta cuestión, por ejemplo, de la violación, les vais a ver hablando de la virtud. De la virtud del Estado, la virtud jurídica, arremetiendo contra el ministro por haber arremetido contra los poderes judiciales arremetiendo contra Rafael Catalá, este ministro indecente que ha sido ya censurado por el Congreso y que ahí sigue, y los veréis al PSOE sin hacer nada para tumbar a estos como a los de naranja, a los naranjitos del Albert Rivera, este fascista, que en fin, en toda esa parafernalia ausente real de la ética, los vais a ver a unos haciendo gala de virtud, hablando de la virtud, maquiavélicos de la razón de Estado, de esa virtud de Estado, de esa realpolitik. Los veis sosteniendo todos los días, juramentados a una casa real de
puteros, malversadores de fondos públicos, amigos íntimos de traficantes de armas, evasores fiscales, en fin, como todos ellos. Porque todo esto, todo este sistema, está sostenido por ellos. Y con todos vosotros detrás, cada 4 años, echándole una papeleta en las urnas. Veríamos qué pasaría si los colegios electorales, en elecciones generales, estuvieran completamente vacíos y desiertos, y las calles llenas de rabia y de ira, por parte de todas nosotras. Veríamos qué sucedería. Sería muy interesante llegar a esa toma de conciencia política, social, de transformar todos sus crímenes contra ellos y en favor de nuestras vidas. En favor de nuestras vidas. De todas las decisiones que hay que tomar para sostener con dignidad nuestras vidas. Y deslegitimarles por completo. Una calle llenas a reventar, como han estado estos días, y los colegios electorales vacíos. Pensadlo. Un maquiavelismo confeso se anularía eco ipso en cuanto a tal. Para ser eficaz tiene que ser hipócrita y rendir tributo a la virtud. Maquiavelo no fue maquiavélico, puesto que escribió El Príncipe. Aparecer como bueno puede ser, para un hombre como para un gobernante, la manera más sutil de ser eficaz. El realismo está siempre en función de las expectaciones que suscite nuestra acción. Sin llegar a los extremos maquiavélicos, se puede pensar también, con buenas razones, que la política eficaz puede ser una política moral y que el mal constituye o puede constituir un error político. No porque el interés político y el interés moral o en general el egoísmo y la moralidad sean incompatibles, pero sí porque tampoco son a priori incompatibles. La gama de las situaciones humanas es tan varia que no tolera estas simplificaciones. El realismo político quisiera suprimir toda problemática moral en el ámbito de la política. Su intento es, como hemos visto, inconsecuente por limitado y sobre ello imposible e irrealista. La realpolitik es irrealista. Bueno, quiero terminar esto al hilo de todas las reflexiones que se están dando estos días, que si el Poder Judicial hay que salvarlo, que si la independencia del Poder Judicial por parte de quienes son los miembros más significativos de las organizaciones criminales, corruptas, mafiosas, políticas, judiciales, policiales, de todo este sacrosanto, quiero rescatar unas reflexiones de los escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. El Estado, perspectiva general. Ya creo haber leído de esto, pero vuelvo a repetirlo y a usarlo en mi programa. ¿El Estado es la encarnación del interés general? Se pregunta Bakunin. ¿Es el Estado la encarnación del interés general? Porque veréis que tomada la decisión de recortes en sanidad, en educación, en pensiones, en discapacidad, en parados, que estamos abandonados, somos más de 1.800.000 parados completamente abandonados y abandonadas en las cunetas del Estado. Tomadas esas decisiones, dicen que son en el interés general. Tomada la decisión de tumbar las iniciativas legislativas populares
por vuestros congresistas y representantes políticos en esa casa, en esa gran casa de rameras de lujo que es el Congreso de los Diputados, pues una gran casa de rameras de lujo, de alto standing. El Congreso de los Diputados, vuelvo a repetirlo, es una gran casa de rameras de lujo y de alto standing, como es el Consejo General del Poder Judicial, como es el Opusino, los opusinos, Tribunal Constitucional, opusinos del Opus Dei, y el Tribunal Superior de Justicia, opusinos del Opus Dei, que es quien realmente controla todo eso ideológicamente, ideológicamente, es el que controla hoy esas instituciones, toman esas decisiones diciendo que es en el interés general. En nuestro interés general han desahuciado a más de 700.000 familias en este país. En nuestro interés general siguen impidiendo el acceso, ahora no me sale siguen especulando con la vivienda, con el derecho a la vivienda, los poderes públicos, siguen inactivos y especulando con la vivienda. En fin, el Estado es la encarnación del interés general. ¿Qué es el Estado? Los metafísicos y los juristas cultos nos dicen que es una cuestión pública. Representa el bienestar colectivo y los derechos de todos, opuestos a la acción desintegradora de los intereses egoístas y las pasiones del individuo. Toma ya, cojones. Acabáis de ver estas lecturas, ¿no? Opuestos al interés egoísta y las pasiones del individuo. Es la realización de la justicia, la moralidad y la virtud sobre esta tierra. Eso es lo que cuentan los sumos sacerdotes, los metafísicos y los juristas cultos que nos hablan del Estado. Es la realización de la justicia, la moralidad y la virtud sobre esta tierra. En consecuencia, no hay deber más grande o más sublime por parte del individuo que ofrecerse, sacrificarse y morir si es necesario por el triunfo y el poderío del Estado. Aquí tenemos, en pocas palabras, la teología, yo añado evangélica, del Estado. Veamos entonces si esta teología política no oculta bajo su aspecto atractivo y poético realidades más vulgares y sólidas. Ya veis, todas las realidades vulgares y sórdidas que aparecen en el Estado. Análisis de la idea del Estado. Analicemos primero la idea del Estado tal como aparecen sus apologistas o defensores. Representa el sacrificio de la libertad natural y los intereses de cada uno, el sacrificio de la libertad natural y los intereses de cada uno, de los individuos y de las colectividades relativamente pequeñas, asociaciones, comunas y provincias, ante los intereses y la libertad de todos, ante la prosperidad del gran conjunto. ¿Veis cómo va la prosperidad del gran conjunto? 90-10, ya no es 80-20, ya es el 90% de toda la riqueza nacional en manos del 10%, ¿vale? Y el 10% de toda la riqueza nacional en manos del 90% de la población. Antes era el 80-20. Uno de estos que leí aquí, en el Mosca, me parece que es, o el otro, era el padre ideológico de ese 80-20. Del 80-20 de la propiedad. Aquí en España estamos en el 90-10 ya.
Pero esta totalidad, este gran conjunto, ¿qué es en realidad? Es una aglomeración de todos los individuos y de todas las colectividades humanas menores comprendidos en él. Y si este conjunto, para su propia constitución, exige el sacrificio de los intereses individuales y locales, ¿cómo puede entonces representarlos realmente en su totalidad? ¿Cómo puede ser que para salvar la banca se tenga que desahuciar a 700.000 familias? Para salvar la banca, para salvar los mercados financieros. Se desahucian a las familias, se impide que los ancianos tengan acceso a medicamentos. En fin, es un largo etcétera devastador. Eso sí, para los hijos de perra que salen en la televisión y os lo prometen todo y os dicen que toman decisiones en el interés general, para esos hijos de perra no les falta absolutamente nada, ningún privilegio, ninguna riqueza. A todos esos hijos de perra que se os ponen delante y os dicen que están velando por vuestros intereses, a esos no les falta de nada, ningún privilegio y ninguna riqueza para disfrutar. El cuerpo sacerdotal del Estado. El Estado es una abstracción que devora la vida del pueblo, pero a fin de que pueda nacer esa abstracción, de que pueda desarrollarse y continuar existiendo en la vida real, es necesario que exista un cuerpo colectivo real interesado en el mantenimiento de su existencia. Esa función no pueden realizarla las masas del pueblo, pues ellas son precisamente las víctimas del Estado. Debe realizarla un cuerpo privilegiado, el cuerpo sacerdotal del Estado, la clase gobernante y poseedora, cuya posición en el Estado es idéntica a la posición de la clase sacerdotal en la Iglesia. Pensamientos de filosofía política de Bakunin. Para reflexionar, ¿no? Para ver esa realidad que nos desangra a todas cada día, desde esos hijos de perra que dicen representar nuestros intereses generales. Para reflexionarlo, ver estilos de vida, modos de vida, acciones, decisiones y cómo estamos viviendo, sobreviviendo millones de seres humanos en medio de angustia, de desesperación absoluta para millones. Yo gracias a este programa no me he llenado de sarpullidos, me hubiera llenado de sarpullidos, se me hubiera llenado el cuerpo de sarpullidos, de ampollas de bilis, pero estoy limpio de esas ampollas de bilis. Yo sé que millones de entre vosotras, si este programa llegara a millones, saldríais a la calle a gritar lo mismo que yo estoy gritando desde aquí. Y perdierais el miedo a todos estos hijos de perra, políticos, jueces, fiscales, policías, militares. Si perdierais el miedo a eso, ¿cuántas cosas podríamos construir si perdiéramos el miedo? Entre todas. ¿Qué sociedad no seríamos capaces de construir si perdiéramos el miedo? Si perdiéramos los miedos atávicos, porque son miedos muy legendarios, atávicos. Bueno, pues hasta aquí para todas y todos.
Es jueves ya, queda, bueno, han pasado estos días del 1 de mayo. eh, para todas y todos, de todo corazón, salud y anarquía.